estás? Bien, Edgardo, ¿y vos? Contento con nuestro segundo día de conferencia para hombres y estamos llevando a cabo el tema. Y el tema se llama No estamos solos. No estamos solos. Y como hombres tenemos diferentes luchas y no sabemos muchas veces a quién recurrir, ¿no, Brian? Sí, y además Satanás nos quiere confundir y engañar aún más. Es así, anda como león rugiente buscando a quién devorar y quiere engañarnos. Y para eso queremos darle una ayuda adicional. Claro, tenemos un libro digital que se llama Las mentiras que los hombres creen. Y para obtener ese libro es muy fácil. Necesitan 3 códigos. El día de ayer se compartió el primer código. Si no lo tenés, ve el primer video de ayer. También hoy vamos a compartir el segundo código que va a aparecer en pantalla. Y acuérdense que mañana va a estar el tercero. Juntando esos 3 códigos van a poder descargar el libro digital el día domingo. Perfecto. Bien, y mañana también vamos a tener un tiempo especial de evangelismo que se va a titular No estás solo, Dios te ama. Si no podés venir de forma presencial, que va a ser a las 4 de la tarde, vamos a estar compartiendo también a través de YouTube, así que quédate ahí. Y ahora vamos a continuar con nuestro estudio, que será No estamos solos con nuestra lucha sexual. Del lado de solteros vamos a tener a nuestro maestro John Lobato. Y del lado de los casados, Del lado de los casados va a estar Leo Nicosia. Quédate ahí, ahora vamos a tener un tiempo de alabanza y después seguimos con el estudio. Corazón pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre
aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este taller denominado La lucha con el pecado. Es el tema que vamos a tratar en esta noche, mañana, tarde, en el momento en que estés viendo esta grabación, para la tercera conferencia de hombres organizada por la Iglesia Cristiana Evangélica José Hernández, que se llama No estoy solo. Y quiero recalcar en el nombre de esta conferencia, No estoy solo, porque el tema que vamos a tratar va a estar ligado muy estrechamente a este principio, el principio de que no estamos solos. Y la lucha con el pecado sexual, que es el tema que comparte este momento, no es un tema que podamos tratar en soledad. No es algo que como llanero solitario podamos llevar adelante y decir voy a ganar por mi propia cuenta. Seguramente te estarás imaginando que vamos a hablar acerca de la masturbación y de la pornografía. Pero no me gustaría que fuera como un taller convencional de masturbación y pornografía. Hay un montón dando vueltas por internet, lo podés buscar. Hay un montón de libros al respecto, los libros se van actualizando, van saliendo materiales nuevos. En internet podés encontrar un montón de información. No sé si vos que estás del otro lado ya conocés a Cristo, estás empezando a conocerlo o no lo conocés, pero te interesa saber de este tema y por eso es que lo estás escuchando. Déjame decirte algo, vamos a hablar también de la Biblia y vamos a hablar de la persona de Jesucristo y vamos a enfocar este taller en que puedas salir de esta charla. Vos dirás, bueno, pero estás hablando vos solo, ¿qué clase de charla es esa? Sería un monólogo. Te invito, mejor dicho, y hago un llamado a la reflexión, la autorreflexión, a la meditación, a hablar con uno mismo, a sincerarse con uno mismo y sobre todas las cosas poder dialogarlo con Dios en oración, si es que esta es tu lucha o si conoces a alguien que está atravesando por esta lucha, que seguramente una de las dos cosas, si no es que las dos, esté sucediendo en tu vida a día de hoy. Es algo de que seas o no cristiano, seas o no hijo de Dios, no podemos escapar del tema. Está ligado en la sociedad, está muy arraigado en la sociedad contemporánea. Somos bombardeados constantemente de información sexual y si bien este taller está orientado hacia un público soltero y especialmente masculino, vamos a hablar también acerca del matrimonio, porque el sexo tenemos que entenderlo en un marco matrimonial para poder entender cuál es el plan de Dios para el sexo, cuál es el propósito de Dios y por qué la pornografía y la masturbación se alejan tanto de esta realidad. Me gustaría poder darte, ahora va a estar pasando seguramente en la pantalla, vas a estar viendo unas imágenes. Acá este artículo está sacado de Instagram. Bueno, no sé si llamarlo artículo, en realidad es una serie de imágenes que cuentan algo de manera rápida, que mucho se ve en las redes hoy en día, esto de la información rápida. También está ligado un poco con el tema que estamos viendo, que vamos a ver ahora. Cada vez más, dice esto, alerta padres, cada vez son más los niños que consumen pornografía. ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos? Esta fuente es del diario La Nación, más puntualmente lanacion.com, en su página de Instagram. Y antes de leer lo que dice, toda esta serie de diapositivas, son 10 que pasan, le vamos a leer las 10 porque son cortitas. Recuerdo que hasta no hace mucho, los artículos que salían en un ámbito secular, en un ámbito académico, supuestamente científico,
acerca del tema de la pornografía y de la masturbación, lo mencionaban como algo positivo, especialmente a la masturbación, pero está íntimamente ligado. Uno cuando se masturba piensa en su imagen, forma un pensamiento que está ligado a una acción sexual, a un acto sexual. Íntimamente relacionado con la pornografía, el cerebro toma imágenes, cosas que vio de algún lado y las reproduce en la mente para que se pueda producir la excitación. Entonces, si hablamos de pornografía, tenemos que hablar de masturbación, y si hablamos de masturbación, tenemos que hablar de pornografía. Muy difícilmente estas cosas estén separadas. Quizás antes sí, y vamos a ver algún ejemplo en la Biblia, pero el principio no, que es lo que nos interesa a nosotros. Más allá de la cultura que estemos viviendo, que estemos atravesando hoy en día, con la que somos bombardeados constantemente, como te decía hace unos minutos, de información sexual, y el cerebro la recibe, la almacena, la guarda, y ahora vamos a ver por qué y a ver cómo podemos enfrentar esto. Algo que quería mencionar es que seguramente si ya leíste algún libro del tema, si ya viste algún taller o escuchaste o participaste de algún taller con una temática similar, quizás no sea la primera vez si estás atravesando un conflicto con estos temas, si estás atravesando una lucha y con la pornografía que te tiene preso, que te tiene esclavizado, o con la masturbación. No sea la primera vez que intentes salir de este círculo vicioso. No pretendo darte las herramientas mágicas como para que esto suceda, sino que pretendo que podamos entender, comprender y formar principios bíblicos para tener herramientas que nos ayuden en esta lucha contra el pecado sexual. Obviamente tenemos un plus, los hijos de Dios, que es el accionar del Espíritu Santo en toda esta situación. Pero no nos adelantemos, vamos paso a paso. Como te decía, ahora vamos a ver qué opina el ámbito secular, el ámbito científico, el ámbito de la salud acerca de lo que produce la pornografía y la masturbación en la sociedad. Pero hasta no hace mucho, los artículos que leía, que se veía, era como algo positivo, como cuanto más te masturbás, menos chance vas a tener de padecer cáncer de próstata, por ejemplo. Lo asociaban hacia ese lado. Luego se empezó a ver cómo esto desmoralizaba no solamente a un hijo de Dios, sino también a alguien que no lo es, que aún no conoce a Cristo. La pornografía desmoraliza su vida, desmoraliza su psiquis, desmoraliza la manera de relacionarse, le afecta a nivel social. A medida que el estudio de la pornografía avanza en la sociedad y en la medicina, son más los que admiten que sus efectos son negativos más que positivos. Y cuánto mal le hace esto a la sociedad, sin embargo, está tan arraigado y es tan poderoso, y Satanás sin lugar a dudas lo usa tanto, y sabemos que, como dice la palabra de Dios, cuanto más se acerca a la venida de Cristo, más como en los días de Sodoma y de Gomorra, y como en los días de Noé, va a estar la sociedad a nuestro alrededor. Por lo tanto, esta hipersexualización no es algo que tenga que sorprendernos. Ya sabía nuestro Señor que íbamos a atravesar estos momentos al nacer en esta época, estos tiempos que vivimos con esta intensa actividad sexual alrededor, pero la palabra de Dios nos dice, Cristo mismo nos dice en su palabra, que Él ha vencido al mundo. Él dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y Él nos promete dar las herramientas para poder vencerlo. Vamos a ver cómo. En medio de este mundo que está en tinieblas, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser la luz. Un creyente que camina en vez de en santidad, en pecado, es un creyente que su luz se va apagando, es un creyente que el Espíritu Santo en su vida se entristece y por lo tanto
le cuesta y dificulta cada vez más poder vencer esto. La clave está en que no lo podemos vencer. La clave está en que el único que lo puede hacer es Cristo, y tenemos que darnos a su persona por completo y descansar en él, y no escuchar la voz del enemigo. Dice este artículo que cada vez son más los niños que consumen pornografía. ¿Y qué recomiendan los expertos acerca del tema? Bueno, acá habla acerca de unos datos alarmantes. Según la ONG Save the Children España, 7 de cada 10 adolescentes, o sea el 68,2%, consumen contenido pornográfico con frecuencia. La enorme mayoría lo hace mediante el celular, centrándose en contenidos gratuitos online. Muy importante. Fíjense que dice contenidos gratuitos el 98,5%, o sea que hay un 1,5% de adolescentes que consumen servicios pornográficos de pago en Internet. Frente a esta realidad que avanza, y teniendo en cuenta que para el 30% de los jóvenes estos videos son su única fuente de información sobre sexualidad, los expertos tienen algunas sugerencias para los padres. Cuando son más pequeños no basta con estar en el mismo espacio, debemos involucrarnos en las actividades que realizan en Internet, sugiere la psicóloga Soledad Fuster. Debemos explicarles que estar expuestos a esos contenidos les afecta, y decirles que si ven imágenes que les producen sensaciones que no saben cómo procesar, tienen que recurrir a un adulto de confianza. Así como se pregunta sobre la escuela, es importante preguntarles qué hicieron hoy con el celular. O sea, como le decís a tu hijo, ¿y cómo te fue hoy en la escuela? ¿Cómo te fue con tal examen? ¿Qué tal esta materia? ¿Qué hiciste hoy con el celular? ¿O qué están mirando en Internet de forma cotidiana? Aconseja el psiquiatra infanto-juvenil Ramiro Pérez Martín. Rara vez, si está bien que este taller es para solteros, quizás seas soltero pero tengas hijos. Rara vez, si le preguntas a tu hijo qué estás viendo, te va a decir: estoy mirando un video pornográfico. Es poco probable que lo haga. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso más adelante. Esto implica, por ejemplo, definir horarios y tipo de contenidos a los cuales las chicas y los chicos pueden acceder con el celular. Hay aplicaciones de control parental que se pueden usar y que puedes usar también con vos mismo. Además, hablar con ellos de los riesgos que existen en Internet es una forma de prevenir. Esto es muy bueno, el consejo. Lamentablemente, las formas de prevenir los riesgos en Internet y los riesgos que existen son desconocidos por muchos, incluso por nosotros mismos. Entender que no siempre vamos a tener respuestas, sigue diciendo el artículo. Es fundamental la importancia de dialogar sin cargar con esa exigencia. Tenemos que buscar información en fuentes confiables, brindar recursos y promover la confianza. Sigue diciendo, bueno, acá lo que te mencionaba de las aplicaciones de control parental, son aplicaciones que los adultos pueden configurar en los dispositivos electrónicos para que de esa forma las plataformas ofrezcan contenidos adecuados. Complicado también porque a veces se dificulta la navegación cotidiana, porque es tanto lo que hay alrededor que por ahí interferiría con las actividades laborales, por ejemplo. Cuidar con límites sin imponer la culpa. Guillermo Tomás, jefe de Psicología Clínica de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano, advierte que por cuestiones culturales o religiosas se piensa que la culpa es el mejor anticuerpo, pero afirma que eso no sirve. Detallarles qué nos preocupa, en cambio, es clave. Bueno, voy a hablarte un poco más acerca de esto. Este último consejo quizás podemos tomarlo entre pinzas, pero sí es cierto lo que dice, que no sirve generar culpa para poder luchar o vencer este pecado. No, bueno, acá no dice que es un pecado, ¿no? Simplemente que es un peligro para los jóvenes, para los chicos, el acceso a la pornografía. Nosotros sabemos que, como la palabra de Dios lo dice, es un pecado. Me acuerdo cuando era chico, leía acerca de esto en algunas revistas cristianas. Mira que te digo revistas, no internet. Había revistas cristianas antes, cuando yo era chico. Ahora tengo 32 años. Y
Me acuerdo haber leído un artículo que mencionaba si la masturbación era o no era pecado, si estaba bien o no masturbarse, y daba a entender como que la Biblia no decía al respecto, entonces era un gris que teníamos que analizar. Luego me pongo a estudiar la Biblia. Hoy vamos a estudiar lo que dice la Biblia al respecto. Y claramente es un pecado, y vamos a ver por qué. Lo que me gustaría que tengas presente en todo tiempo es que la pasión por Jesús es lo que más va a ayudarte en esta lucha. Durante todo lo que hablemos en este taller, generar una pasión por Jesús con una vida en santidad va a ser el objetivo principal de todo esto. Porque es lo único que nos va a poder ayudar. Antes de pecar, tenemos que ver las consecuencias de ese pecado. Muy pocas veces lo hacemos. Como sabemos que podemos ir y pedirle perdón a Dios y Dios nos va a perdonar, a veces pecamos sin analizar las consecuencias que esto puede traer. Todo pecado trae su consecuencia. Muchas veces Dios en su misericordia nos libra de las consecuencias del pecado. Sin lugar a dudas, siempre nos libra del pecado. A veces las consecuencias quedan. ¿Cuáles serían las consecuencias, quizás a grandes rasgos, de la masturbación y la pornografía? Bueno, hablemos de la pornografía en particular, en los adolescentes. Cómo esto, quizás vos seas un adolescente viendo el video, quizás tengas un hijo adolescente, quizás conozcas a un adolescente y quizás estuviste expuesto a la pornografía de adolescente, que seguramente, así como ha sido mi caso, también lo sea el tuyo. En los adolescentes la pornografía deforma la visión del sexo, porque la pornografía no es lo que realmente es el sexo. La pornografía hace que el hombre vea a la mujer como un objeto, más específicamente como un objeto sexual, algo que puede usar para satisfacer su necesidad, su deseo sexual y luego hacerlo a un lado. Entender cómo funciona la pornografía, cómo afecta a nuestro cerebro, cómo es que nos lleva a masturbarnos y por qué volvemos a eso. Entender cómo se desarrolla es lo que nos va a ayudar a responder cómo ser libre. A veces, al no entenderlo, nos estamos privando de, como diría Cristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El conocimiento es una herramienta que libera. Conocer cómo funciona no te va a hacer libre, pero te va a dar las herramientas para acceder a la verdad que es Cristo, que es lo que sí te va a hacer libre. En Jesús, y solamente en Jesús, está la verdadera libertad. Quizás leíste un montón de libros, y yo he leído un montón de libros, y cada librito tiene su técnica, su manual de instrucciones. Haga estos 5, estos 10, estos 15, estos 20 pasos. Y quizás no te funcionó. O quizás anduviste bien un tiempo y volviste a caer. Fíjate que digo muchos quizás, pero realmente sabemos que los quizás son más sí que no. En el mundo actual, lo físico y lo digital, a día de hoy, conviven, interpolados. Parece que caminamos entre dos mundos. Entre el mundo digital, a través de las redes sociales, especialmente, pero también a través de la televisión, a través de los medios informativos. Es una herramienta indispensable para la vida cotidiana. ¿Quién no manda más de un WhatsApp por día? ¿Quién no usa el teléfono celular para trabajar o para estudiar o para comunicarse con la familia? De hecho, es cada vez más común que en las familias todos los integrantes, hasta los más chiquitos hoy día, tengan un teléfono celular al alcance de la mano. Y esto tiene mucho que ver con esto. Es lo que da lugar a que se pueda producir una inmoralidad sexual cada vez más grande,
Donde abunda el pecado, es importante que sepamos. A pesar de, como te decía, en esta sociedad inmoral, sexualmente hablando, que nos rodea, en esta sociedad que nos bombardea constantemente a través de anuncios de internet, a través de publicidad en los diarios. Hay un diario deportivo muy conocido que lo estás leyendo y cuando llegas a la última página hay una modelo semidesnuda. No hay un lugar hacia donde puedas mirar, incluso por ahí vas caminando por la calle y hasta podés ver que cada vez las chicas, especialmente en verano, se visten con menos ropa, y eso empieza a disparar en tu cerebro una serie de imaginaciones, una serie de desear a alguien con la mirada. Hay un bombardeo constante. Vos lo conocés mejor que yo. Los dos lo conocemos. Pero tenemos que saber algo, que donde abundó el pecado, como dice Romanos 5:20, sobreabunda la gracia de Dios. Estamos en una época en la que Dios trata con la humanidad con una gracia que sobreabunda, y donde su trono de gracia está abierto, disponible para que cualquiera de nosotros, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea nuestro pecado, no importa cuántas veces hayamos caído, podamos venir ante el trono de la gracia, y el Señor, con mucho gusto, nos va a dar de su libertad. En todo esto quiero mencionarte que no es algo de un día para el otro, sino que es un proceso. Y no solamente es un proceso que dura toda la vida, hasta que estemos en la presencia del Señor y seamos completamente libres del pecado. Pero la mayor victoria va a estar en conocer cómo funciona para poder prevenir y escapar de los lugares que nos lleven al pecado sexual. Mateo 5:29 dice: por tanto, dice Jesús en el Sermón del Monte, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, no es que nos vamos a andar sacando todos los ojos de manera literal, esto es una hipérbole, es algo que el Señor utiliza para dar un énfasis y para que nos acordemos y lo tengamos siempre presente. ¿Qué quiero tomar de este pasaje? Que la visión, el hecho de ver algo, nos puede hacer caer. No solamente la visión, también los otros sentidos. El tacto, la voz, por ahí una voz sensual que nos llama, que nos invita a hacer algo indebido. Frente a todo esto, me acuerdo de las palabras de Job, ahí en Job 31:1. Job dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él está defendiendo su santidad. Y él, en esta defensa que hace de sí mismo, dice que él hizo un pacto de santidad con sus ojos. Un pacto que creo todo hombre debe hacer en alguna instancia de su vida. Un pacto de santidad y entender cómo realmente funciona esto. Obviamente la época de Job no es la misma que vivimos hoy en día, y Job no tenía acceso a el bombardeo pornográfico que tenemos hoy en día nosotros. Pero también estaba la mirada lujuriosa, también estaba la posibilidad de cometer fornicación o adulterio, tal y como lo está hoy día. Entonces el principio espiritual siempre es el mismo. Cambia el contexto cultural, pero el principio espiritual es el mismo. Y podemos aplicarlo en este contexto cultural, comprendiendo primero cómo funciona el cuerpo que Dios nos dio, que es algo de lo que vamos a hablar ahora. Entender qué nos dice la palabra de Dios. Tener presente que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, y que hoy la gracia de Dios te rodea y podés acceder a ella. Así que si estás luchando con esto, no pierdas las esperanzas.
y entender que esto funciona como una adicción. Y el proceso que hace para poder hacerlo nos va a ayudar a identificar qué hábitos tenemos que cambiar en nuestra vida. En esta adicción a la pornografía podemos pasar por momentos de oscuridad, así como por momentos de victoria. Pero a pesar de que tengamos miles de caídas, la clave es no rendirse. Nunca te rindas, nunca te rindas. ¿Por qué? Porque estamos del lado de la victoria. Estamos del lado de Cristo. En Él somos libres, no por nosotros mismos, sino porque Cristo, cuando murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Inclusive por los pecados de inmoralidad sexual. Así que Cristo ya murió por las veces que pecaste y vas a pecar. Cargó con ese pecado en la cruz y venció al pecado y la muerte resucitando al tercer día. Si estás escuchando este video y no conoces a Cristo, déjame decirte brevemente qué dice Juan 3:16, que Él te ama de tal manera, Dios te ama de tal manera que envió a Jesús a morir en la cruz, por lo que te alejaba de Él, tu Creador, que es el pecado. Lo cargó en la cruz, pagó tu deuda que tenías con Dios por el pecado, tu deuda, la mía y la de toda la humanidad. Y creyendo esta verdad, creyendo en Jesucristo, poniendo nuestra fe en Él, podemos ser libres de vivir una vida lejos de Dios y una condena eterna separado de Dios. En Él hay libertad, sin lugar a dudas, de todo pecado. Este también, el pecado sexual, quizá cuesta un poco más que otros, pero siempre, siempre Él nos va a dar la salida. Si analizamos la palabra pornografía, empieza con porno, que viene de porné, que hace referencia en griego a una prostituta o a la prostitución en sí. Y fíjate que qué tan distinto es del sexo, de la relación sexual. Porque la prostitución es una relación sexual, sí, pero es con un fin comercial, de obtener una ganancia. Así funciona la prostitución. Uno paga por un servicio sexual. Pasaba en la antigüedad y pasa en nuestros días. Por lo tanto, la representación del sexo que la pornografía nos brinda no es la original diseñada por Dios para el matrimonio. No es lo que realmente es el sexo y lo que el sexo llena, sino que es una actividad con un fin comercial. Por lo tanto, esto trae efectos negativos y corrosivos, porque donde hay ambición al poder, ambición al dinero, va a dar lugar a la corrupción. En este caso, la corrupción de la santidad. La corrupción de lo que realmente es el sexo en santidad. Fíjate que hoy en día, te voy a dar algunos datos, el sexo encabeza las búsquedas de Google. De las cosas más buscadas en internet, el sexo está en primer lugar. Hay más de 4 millones de sitios pornográficos dando vueltas en internet. Esto representa el 60% de internet. Estos son los datos más actuales que pude conseguir y no son de este año, así que seguramente este año hay muchos más. El 85% de los hombres y el 41% de las mujeres visitaron porno. Y el resto seguramente no quiso decir que lo hizo. Fíjate que es algo que afecta no solamente a los hombres. Este taller es de hombres, este taller es para hombres solteros, pero es algo que también afecta a las mujeres. Y cada vez en mayor medida. Por año aproximadamente se ven 92 billones de videos. Solo en Pornhub. Se calcula que se mueve alrededor de 99 GB de datos por segundo en videos pornográficos. Si tenemos que sacar un equivalente para que te des una idea,
No sé si tenés a mano un pendrive. Un pendrive es más o menos, mira, de este tamaño, por ejemplo, ¿no? Esto no es un pendrive, es una tapa de un resaltador, pero más o menos tiene este tamaño. ¿Viste la luna? A toda la circunferencia de la luna haces una liñita de pendrives de 16 GB. Equivale a 194 millones de pendrives de 16 GB, lo que se ve por año en videos pornográficos. Si llenas un pendrive de 16 GB y llenas 193 más, le das toda una vuelta a la luna y tenés la cantidad de videos pornográficos que se ve por año. Una locura. Alguien que trabaja en Playboy dijo: inventamos una máquina y la usamos para ver porno. Y esto se ve desde más o menos los años 50 hasta la actualidad. Fíjate, las diapositivas, un buen invento a través de proyecciones, y se usó para ver porno. Las cintas, las proyecciones a través de la cinta, viste como en las películas que pasa así, que se mueve, que hay dos y un proyector va proyectando la película, que pasan las cintas que tiene como negativos. Bueno, ahí se grabaron películas pornográficas, se proyectaron películas pornográficas. Los VHS, cuando estaban, que lo ponías ahí en la casetera y mirabas un video. De hecho, en los videoclubs había sectores particulares para este tipo de películas. Luego pasamos a los DVDs, luego a la internet, y hoy día llegamos a tener un smartphone, un celular inteligente en la mano que se conecta a internet y que tenemos todo a nuestra disposición. Hay una doctora que hace unos 10 años, Judith Reisman se llama, definió a la pornografía como una toxina que daña el cerebro. ¿Y te acordás que te comenté que hace unos años se veía a todo esto como algo bueno? Como que te masturbás y te ayuda a prevenir el cáncer, a combatir la soledad, ponele, y este tipo de cuestiones. Esta doctora, adelantada a su época, lo definió como una toxina. Hace una década, en los últimos 10 años, como pensá que el internet es algo relativamente moderno, en los 90, 90 y pico, casi 2000, ponele que en los 2000 se hizo un poco más masivo y llegó a más hogares. Y en los últimos años tenemos todos dispositivos inteligentes, no es algo de hace muchas décadas, es algo más o menos reciente. Por lo tanto, los estudios también son recientes de cómo esta masividad de la pornografía y la disposición que está al alcance de cualquiera afecta a los individuos y afecta a las sociedades. Los estudios son recientes. Y hoy día la pornografía se reconoce como una adicción. Y a través de estudios neurológicos. Fíjate que una toxina, una definición que podés encontrar por ahí si lo googleás, dice que es una sustancia tóxica, o sea venenosa, producida en el cuerpo de los seres vivos por la acción de los microorganismos. En este caso, el cerebro produce sustancias químicas. La pornografía viene a ser como un veneno que empieza a corroer todo el organismo a nivel cerebral, a desequilibrar todo lo que es el balance de neurotransmisores, que ahora vamos a hablar un poquito más. No te preocupes que no voy a dar datos muy técnicos, solamente voy a mencionar un poquito cómo funciona el cerebro. Acordate que dijimos, vamos a ver cómo entender cómo funciona la pornografía en el cerebro, por qué es la que causa tanta adicción, por qué es que volvemos una y otra vez. Vamos a entender cómo nos afecta y vamos a entender qué dice la Biblia al respecto. El conocimiento, la comprensión y la disciplina, esto a nivel neurológico, los neurólogos mismos lo dicen, ayudan a reemplazar viejos hábitos. Acá el tema es poder sacarnos el hábito
de mirar pornografía, el hábito de masturbarnos y reemplazarlo por un hábito de santidad, un hábito saludable. A esto le podemos agregar el temor de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y la comunión con Dios, como pilares fundamentales para poder reemplazar todo mal hábito, todo hábito pecaminoso, y reemplazarlo por hábitos saludables y santos. Te había dicho que iba a hablar un poquito acerca del matrimonio. ¿Y esto por qué? Porque el sexo está concebido por Dios para el matrimonio. El sexo fuera del matrimonio destruye la relación simbiótica que puede formar el hombre con una mujer. Ya desde el Génesis, fíjate que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ahí en Génesis podemos leer: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Esa relación simbiótica profunda de intimidad que se da en lo sexual, en la manera como Dios lo diseñó, ese placer y esa satisfacción única, esa manera de conectar con la otra persona, la pornografía la destruye, porque dista mucho de esto. Acordate que desde la etimología de su palabra ya está ligado a una ganancia, a ver las cosas como mercancía, obtener dinero a través de un servicio sexual. Jesús mismo, en el Sermón del Monte, dijo que cualquiera que mira a una mujer codiciándola, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, por más de que, bueno, como el taller es para solteros, tendríamos que hablar de fornicación, pero aún dentro del matrimonio, por más de que no cometas ni fornicación ni adulterio, o sea, que no tengas una relación sexual extramatrimonial, con desear a una mujer que no sea tu mujer en tu corazón, ya estás pecando. Para Dios es como si así lo fuera. Y por eso tenemos que recurrir al trono de la gracia y pedir perdón. El pacto de lealtad que es el matrimonio, porque el matrimonio en sí es un pacto de lealtad. Es un pacto de lealtad que refleja la fidelidad de Cristo hacia la iglesia. De esta manera tenemos que entender el matrimonio, para entender cuán santo debe ser para nosotros y cuán santo es para Dios la relación matrimonial, porque es un reflejo de cómo Dios es fiel y ama a su iglesia. La pornografía destruye ese pacto matrimonial, destruye esa relación simbiótica que se forma. El soltero tiene que buscar la satisfacción plena en Cristo. Como dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, Pablo dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. No te estoy diciendo que te quedes soltero, sino te estoy diciendo que el principio de Pablo es que su satisfacción plena está en Cristo y en servirle a Él. Eso sería reemplazar un mal hábito por uno bueno. El buen hábito, ¿cuál sería? Que Cristo me satisfaga plenamente. No creer que la pornografía va a satisfacer el deseo sexual. A veces el error del soltero es pensar que cuando te cases, todos los problemas que tengas en cuanto a esta lucha se te van a ir. Eso es una mentira. Si te casás para satisfacer tus deseos sexuales, no te estás casando por la motivación correcta, si solamente esa es la motivación. Ahora, si dentro del matrimonio la relación sexual produce satisfacción y llena áreas de tu vida que de otra manera no pueden ser llenadas. Pero no es que te complementa. No es que sin eso
no podés encontrar plena satisfacción. Cristo es nuestra satisfacción plena. Y el matrimonio es una muestra de cómo Cristo se conduce con la iglesia. Entonces, si Cristo es nuestra satisfacción, cuando nos llegamos a nuestra mujer ya estamos satisfechos por Cristo y podemos brindarle a ella a nosotros por completo, de manera recíproca de parte de la mujer hacia el hombre. Somos plenos en Cristo. A veces el soltero piensa que tiene ciertas, vamos a llamarle, ventajas, en el sentido de decir, bueno, me tomo el permiso de poder masturbarme porque no estoy casado. Entonces cuando esté casado no lo voy a hacer más. Pero como necesito liberar la tensión sexual que tengo, y como no estoy casado, lo voy a hacer. A veces se piensa de esa manera. He leído un testimonio de una chica, también pasa en los chicos, el que yo leí era de una chica, que tenía 30 y pico de años. Casi mi edad, yo tengo 32. Esta chica no había tenido relaciones sexuales porque se quería guardar en santidad para su esposo. Y le pedía a Dios un esposo. Y Dios no le daba un esposo. O al menos es lo que ella entendía. Tenía 32 años. Ya había tenido contacto con la pornografía. Ella quería satisfacer esa sed sexual que tenía. Y como Dios no le daba un esposo, a lo que ella interpretaba, ¿no? Ella decía, yo pensé que Dios no me quería dar un esposo, entonces dije, ya fue. Tengo 32 años, voy a satisfacer mi deseo sexual. Y se alejó del Señor para entregarse a la pornografía, lo que la llevó por caminos de prostitución y otro tipo de búsqueda que obviamente no pudo satisfacer. Luego lo entendió, luego su situación se revirtió, fue restaurada y por eso es que cuenta el testimonio. Pero muchas veces los solteros, cuando pasan los años y siguen solteros, piensan esto: Dios quizá quiera que yo me quede soltero. Bueno, yo creo que Dios busca que todos nos casemos, a menos que algo sea tan específico como lo de Pablo y como alguna que otra persona que quizás diga, yo tengo don de continencia. Todavía no conozco alguna, pero puede que lo haya. No digo que no. La voluntad de Dios por lo general va a ser que te cases. El tiempo y la manera solo Dios lo sabe. Tenés que esperar en Él. Y si Él dice que no, entonces encontrar plenitud en Él, para no darle lugar al pecado. Porque la satisfacción que la pornografía produce, como vamos a ver ahora, es pasajera. Es pasajera. Y no es genuina. No llena. Es falsa. Es una mentira. Y padre de mentiras es el diablo. Por lo tanto, es algo diabólico, que no tenemos que darle lugar a nuestra vida, porque destruye el plan de Dios para el sexo, para el matrimonio, baja nuestra moral, entristece al Espíritu Santo, nos destruye moral y espiritualmente, afecta a la comunión con el cuerpo de Cristo y afecta a nuestra relación con la sociedad y con el sexo opuesto. Fíjate cómo la pornografía hoy día se maneja por 3 motores. Esto lo dicen los científicos mismos que hacen estos estudios, sin ser creyentes. Ellos reconocen que hay 3 motores que facilitan a día de hoy la transmisión de la pornografía. Y los 3 empiezan con A, así que es fácil de identificarlos. La primera es que es accesible. Fíjate, te decía que todos teníamos hoy un smartphone. Los niños tienen smartphone. Cualquiera puede acceder a contenido pornográfico. Es más accesible que nunca. Hasta hace unos años
Como veíamos el ejemplo del videoclub, que tenía una sección donde vos ibas y alquilabas un VHS. Si querías consumir pornografía tenías que ir y te tenían que ver, al menos el vendedor o algún vecino o alguien cuando ibas, te iba a ver que vos estabas alquilando un video pornográfico. Quizás eso podía ser una especie de freno, la vergüenza, el hecho de decir que no me vean, el miedo a ser visto. Pero hoy día eso no existe, es completamente accesible. Nadie va al puesto de diario a comprar una revista pornográfica hoy día, nadie va a un videoclub, porque ya creo que ni siquiera hay videoclubs, a alquilar una película pornográfica, sino que a 2 clics de distancia o a 2 toques de la pantalla táctil del teléfono lo podés conseguir. Es completamente asequible también, no solo es accesible, sino que también es asequible. ¿A qué me refiero con esto? A que hay mucha pornografía gratuita. No necesitas pagar por verla, podés verla gratis. Y es más anónima que nunca, porque lo podés hacer en la soledad de tu casa sin que nadie te vea. Esto reconocen los neurólogos y otros médicos de otras especialidades, que colabora a que el incremento en los últimos años de la pornografía sea potencial. Y hacia lo que va es que sea cada vez mayor. La pornografía no es sexo real. Es una industria que te quiere vender algo. Aún hasta en el contenido gratis que podés ver en la web, siempre hay un negocio por detrás. Muchas veces el negocio es la trata de personas, la trata de blancas. Muchas veces el negocio está en mujeres que son vulneradas en contra de su voluntad para ofrecer ese servicio sexual. Muchas veces el negocio está en los grandes productores que ganan fortunas sometiendo y desvalorizando a las mujeres en contra de lo que ellas quieren hacer. De hecho, la mayoría de las mujeres que participan en la industria de la pornografía, a los pocos meses o como mucho a los pocos años, ya se quieren retirar porque se sienten totalmente denigradas. Incluso muchas luego dan testimonio diciendo que cuando alguien ve un video y las ve a ellas siendo violadas, o sea, haciendo algo en contra de su voluntad. Esto afecta no solo a la moral de las personas, sino también en comunidad, porque los que sí lo hacen de manera intencional, por ejemplo, una plataforma muy popular hoy día, OnlyFans, alguien vende un contenido erótico, un contenido sexual, y vos te tenés que suscribir a eso para poder acceder, si no, no tenés acceso, y genera ganancias muy grandes. Entonces la persona decide hacerlo de manera voluntaria con el fin de obtener el dinero, similar a la prostitución, en el máximo esplendor del significado de la palabra pornografía. Es un peligro para los niños, porque los niños se meten en esto, investigando. Cuando tenía 12 años, fue la primera vez que tuve acceso a la pornografía. ¿Y sabes a través de quién? A través de mis compañeros de la escuela. Porque en mi casa no se hablaba de eso, cualquier cosa rara que iban a pasar en alguna película o algo, mi mamá enseguida cambiaba la tele. Jamás mis padres me hablaron de sexo. El primer contacto que tuve, lo tuve a los 12 años en la escuela, a través de una impresión que trajo un compañero de una foto de alguien desnuda. Luego, con otro compañero, cuando me quedaba a dormir en la casa, a través del cable. Y me acuerdo que en ese tiempo, los libros que hablaban del tema, cuando era niño, decían: cortá. ¿Cortá qué cosa? Cortá el cable y listo, y quédate sin señal de cable. Hoy día no se puede hacer eso porque ni siquiera hay cables. Estamos con Wi-Fi. Por eso es que hay que entender el principio de cómo esto funciona para poder identificarlo en la sociedad que nos toca, en el contexto cultural actual, y para poder ponerle un freno
y poder cambiar el hábito y poder no darle lugar a los malos hábitos, y todo con la ayuda, como te decía hace un rato y como te voy a decir luego, del Espíritu Santo. A los 18 años, el 90% de los chicos y el 60% de las chicas admiten haber visto algún contenido pornográfico. De ese porcentaje, el 55% de las chicas y el 69% de los chicos admiten que vieron sexo en grupo, o sea, orgías. Algo que la palabra de Dios condena. El 57% de las chicas y el 83% de los chicos admiten haber visto relaciones homosexuales en los videos pornográficos. El 23% de las chicas y el 39% de los chicos admiten haber visto sadomasoquismo en el sexo. Sexo violento. Sexo que daña. Muchas veces, especialmente en los adolescentes, la pornografía se transforma en una válvula de escape del sufrimiento, ya sea un sufrimiento en lo emocional, un sufrimiento por diversas razones, por los conflictos que pasa un adolescente. Usa la masturbación y la pornografía como válvula de escape, porque eso le produce un placer temporal. Por eso es que los mayores consumidores de pornografía hoy en día son los niños que van entre 12 y 17 años. Niños y adolescentes. De ese porcentaje, el 15% ve pornografía infantil. Los propios niños viendo pornografía infantil. Lo que los lleva a tener grupos en las redes, de compartir fotos desnudas y después a la extorsión para que les den, a que en realidad con el que hablaba no era un niño sino un adulto que estaba detrás de cámaras buscando que le den más material, y luego ven publicadas sus fotos desnudas. Los extorsionan con eso. Muchos han llegado a suicidarse por eso. Si tenés hijos en esa edad, cuidá qué miran con el teléfono, con quién hablan, qué hacen. Hacelo con los mayores recaudos posibles. Y llamativamente el 32% ve videos de sexo con animales. Algo completamente aberrante, zoofilia. Todo esto, desde la mente adolescente hasta hoy, ya dijimos cómo en los últimos años esto va cada vez en aumento. Así que los adultos de hoy día es muy probable que desde estas edades ya hayan tenido acceso a la pornografía. Van generando cada vez más una desensibilización hacia la pureza sexual y hacia el contenido pornográfico que miran. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez buscan ver cosas más duras, hasta poder tener sus propias vivencias en cuanto al tema. Fíjate que la palabra de Dios mismo lo dice, no solo con este pecado, también con otros, pero este es el que nos trata hoy día. Santiago, capítulo 1, los versículos 14 y 15 dicen: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado comienza con el deseo dentro nuestro por hacerlo. Comienza con un pensamiento y termina en una acción. Efesios 4:19 nos dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuanto más exposición a la pornografía, más perdés la sensibilidad por eso. Si sos creyente, cuanto más pecás, más perdés la sensibilidad por ese pecado. Y lo que en un principio te daba culpa hacer, cada vez te da menos culpa, hasta que podés hacer sin que se te mosquee nada.
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se produce esta desensibilización a nivel hormonal? ¿Y por qué es que una persona encuentra una descarga, un alivio temporal al hacerlo? Y el cerebro pide cada vez más, al punto que se convierte en una adicción. Y como esta doctora que te mencionaba lo decía, es una toxina, algo que corroe el correcto funcionamiento del organismo. Y a nivel cerebral, en este caso, a nivel químico, a cómo funciona el cuerpo que Dios diseñó. Fíjate que algunos de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro son la dopamina, que te lleva a satisfacer una necesidad. Es lo que te dice, hacelo, hacelo, hacelo. ¿Tenés la necesidad de sexo? Entonces hace esto. ¿Qué es lo más rápido? Que mires pornografía y que te masturbes. Ya se te va y se te va. Listo, entonces te lleva a hacerlo. Es la dopamina. La testosterona aumenta el deseo sexual frente a un estímulo. Por eso por ahí, no sé, estás mirando algunas cosas en Twitter y no querías ver nada pornográfico, pero de repente se cruzó algo por ahí y ya te quedó picando ahí un bichito que después te llevó a ver algo más y algo más y algo más. Entra un estímulo y sigue reproduciéndose como una avalancha. La norepinefrina se encarga de la memoria sexual, de decir, bueno, en esto tuviste satisfacción, volvelo a hacer. ¿Se acuerda dónde encontraste en el aspecto sexual eso que estabas buscando? La oxitocina se asocia al tacto y al orgasmo. Cuando te masturbás, este neurotransmisor se activa y después el cerebro lo recuerda. Por eso te lleva a que lo vuelvas a hacer, porque está muy ligado con la vasopresina, que es lo que consolida el apego a la masturbación con la pornografía. Es un neurotransmisor con el apego, ¿no? En este caso lo que hace es que te apegues al acto de masturbarte mirando pornografía. Después el cerebro también genera sus propios opiáceos, que son opiáceos endógenos. No, esto es como una droga, pero no que tomás, sino que el propio cerebro genera, que es lo que te da el alivio del dolor durante el orgasmo. Cuando llegás al clímax, a la eyaculación, después de masturbarte, ese alivio del dolor temporal es lo que produce que después el cerebro te pida que lo vuelvas a repetir ante cualquier situación de dolor. Muchas veces cuando una persona consume pornografía y se masturba, más que por un deseo sexual, lo hace por estrés, lo hace para escapar de la realidad que está viviendo. Te lleva a eso, a una descarga rápida, el cerebro. Y la serotonina, luego de que todo esto se produce, inyecta en el cerebro una sensación de calma y bienestar que se da mayormente durante el orgasmo. Todo esto en conjunto, más la adrenalina de decir, bueno, mientras cometo este pecado que nadie me descubra, es una explosión de químicos para el cerebro que distan mucho de funcionar para lo que Dios realmente lo creó. Y es por eso que produce una conducta adictiva. La oxitocina y la vasopresina generan una visión de túnel sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que hace que te despreocupes de todo a tu alrededor, que no midas las consecuencias de tu pecado y que lo cometas. Ahora, todas estas sensaciones dentro del matrimonio es algo maravilloso. Cuando lo vivís con tu cónyuge es algo maravilloso, porque es para lo que Dios lo diseñó. Pero con la pornografía, que está fuera del plan de Dios, se genera esclavitud y te esclaviza. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Sin lugar a duda, esta actividad es algo completamente aborrecible. Algo que Dios
odia y que nosotros también tendríamos que odiar. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios odia lo que haces cuando ves pornografía y te masturbas, pero no deja de amarte por eso. No deja de perdonarte por eso. Y no deja de querer darte la libertad de esa esclavitud, porque Él murió para hacerte libre, no para que sigas viviendo en esclavitud. Murió para hacernos libres, no para que sigamos viviendo en esclavitud. La pornografía afecta al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6, 15 al 20, Santiago 4, 8, Colosenses 3, 5, te dejo para que leas. Te nombro así algunas cuestiones que dice. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Habla de la pornografía. Vos decís, bueno, pero yo no fui a ningún prostíbulo, lo vi desde el celular en mi casa. Pero el principio, como vimos recién, es exactamente el mismo. De ningún modo, dice Pablo, o no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Conocimiento. ¿Qué tenés que conocer? Que la palabra de Dios dice que tu cuerpo, si tu vida le pertenece a Cristo, tu cuerpo es de Cristo, porque Él lo compró, pagando con su sangre en la cruz. También dice que tu cuerpo, mi cuerpo, es templo de su Espíritu Santo. Y que somos uno con el Señor. No con la modelo de turno que estés mirando y que estés deseando. Porque acá dice que el que se entrega a la ramera es uno con ella. Y Jesús dijo que por más que no lo cometas, el acto de fornicación o adulterio, si lo mirás y lo deseas y lo codicias en tu corazón, ya es como si lo estuvieras cometiendo. Pero de eso te puede perdonar y librar el Señor. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Me hace acordar a lo que dice David en los Salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Colosenses dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El consumo de la pornografía le quita a Dios el trono de tu vida para poner al yo. Voy a satisfacer mi deseo, en lugar de satisfacer el deseo de Dios. Cuando Jesús mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Nuestro mayor deseo debe ser satisfacer el deseo de Dios, no el nuestro. Hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y hacerlo no de manera teórica, sino de manera práctica. No basta solo con saberlo, no basta solo con conocer lo que Dios quiere que hagamos, sino que tenemos que vivirlo. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una de las claves, y esto seguramente lo escuchaste alguna vez, pero nunca está de más repetirlo, una de las claves para poder ser libre de esta esclavitud es poder compartirlo con alguien. Que te busques un confidente, alguien que ore por vos, alguien a quien rendirle cuentas. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a uno mismo, no sea que uno también sea tentado. Y dice, sobrelleven los unos
las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La unidad de la familia y de la iglesia es el lugar donde se encuentra el amor y la sanidad de Cristo. No te quiero decir con esto que andes publicando a viva voz en tu iglesia de tus luchas, sino que te busques un hermano fiel, un compañero de batalla, alguien a quien rendirle cuentas, con quien puedas contar, con quien vos sepas que esté intercediendo por vos, para ayudarte en esta lucha. Es bíblico. Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Estas características de una persona que anda como Dios quiere, justicia, juicio, benignidad, misericordia, fíjate que similares al fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es lo que nos va a ayudar a ser libres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo Jesús también en el Sermón del Monte, porque ellos serán saciados. Si querés saciar tu alma, busca la verdadera justicia, y la verdadera justicia está en Cristo. ¿Y sabes otra cosa? En Cristo somos hechos justos. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace justos. Persistir en oración, perseverar en la oración. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es bueno que tengas a alguien de confianza que ore por vos, y que vos también ores y no dejes de orar por esto. No importa en qué etapa estés, en la etapa de la derrota o en la etapa de la victoria. Nunca dejes de orar. El que está firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Nunca dejes de orar por tu santidad y por caminar siempre en el Espíritu. Te voy a dejar para que leas, investigues 2 Samuel 13:2 y Génesis 38, especialmente el versículo 38, el versículo 6, el versículo 9, el versículo 10, del 6 al 10, ¿sí? Podés leer. Vas a ver dos casos en los que la lujuria Dios las condena y llevó a los hombres a hacer cosas muy malas, desaprobadas por Dios. Pero Proverbios 5, 18 al 19 nos dice: bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Guardate santo, guardate puro para la mujer que Dios tiene para vos. En el sexo dentro del matrimonio vas a encontrar la verdadera plenitud de la vida sexual, no a través de la masturbación y no a través de la pornografía. Con la pornografía no somos amantes, somos clientes, víctimas de un comercio. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. El Señor viene a darnos vida y vida en abundancia. En esa vida tenemos que caminar. En la vida que el Señor tiene para nosotros. Gálatas 5:16 dice acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y dice que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Estos deseos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. Si tenemos el Espíritu Santo apagado, es tiempo de que lo despertemos, de que lo avivemos dentro nuestro, de que seamos llenos del Espíritu para poder ser libres. ¿Y cómo vamos a ser llenos del Espíritu?
andando en el Espíritu. ¿Y cómo se anda en el Espíritu? A través de la comunión, a través de dejarnos regenerar por Dios según la imagen de Cristo, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta que estemos delante suyo y seamos perfectos, como Él es perfecto. Pero mientras tanto, estamos en una lucha continua. Pero si caminamos en el Espíritu, vamos a andar en victoria y no en derrotas. Caminar en el Espíritu, en lo personal y en lo comunitario, que es la iglesia. Santiago 5:16 dice que confesaos vuestras ofensas unos a otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo, como te mencionaba hoy, puede mucho. Y Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Somos parte de un mismo cuerpo. Y entre nosotros mismos nos tenemos que motivar a la santidad, a la justicia, a la verdad, a encontrar y a llegar a la plenitud que es en Cristo. Acordate, el matrimonio es un reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia. Gálatas 5:17, como te decía recién, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí. Si alimentamos la carne, vamos a andar en la carne. Si alimentamos al espíritu, vamos a andar en las cosas del espíritu. Gálatas 4:7 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo del pecado, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos que encontrar placer en la pureza, no placer en lo impuro, placer en la pureza, placer en vivir en santidad. Encontrar la hermosura de la santidad de Dios y caminar en ella. Ser intencional en obedecer la palabra, memorizarla, meditarla, vivirla. Un hombre de Dios dijo una frase, la parafraseé, la corté, era un poquito más larga, que dice, el fuego del placer de Dios vence al fuego de la lujuria. No lo hacen las prohibiciones, no lo hacen las amenazas. ¿Te acordás que había mencionado ahí en las primeras diapositivas del artículo de La Nación, que decía que no podemos instruir a los niños a que no miren pornografía mediante amenazas o prohibiciones? Bueno, ahí lo mencionaba como algo religioso. Vamos a tomarlo, porque mediante las amenazas no vamos a llegar a ningún lado. Es solo el fuego del placer de Dios lo que va a vencer al fuego del placer de la lujuria. Es solo encontrar la plenitud en Cristo y en vivir en el Espíritu que vamos a encontrar satisfacción. Y eso es lo que va a hacer que podamos cambiar los malos hábitos con hábitos piadosos, que nos lleven, en vez de a un círculo vicioso de pecado e inmoralidad sexual, a un círculo de santidad y de amor que se retroalimente con el Señor mismo a través de su Espíritu Santo por la gracia de Dios. Saber quién soy es fundamental. ¿Quién soy? Como leímos en Gálatas recién, soy un hijo de Dios y dentro mío mora el Espíritu Santo de Dios. No soy esclavo del pecado. Soy libre por Cristo. Y sobre todas las cosas, nunca pierdas la esperanza. No importa que caigas una y otra vez, siempre hay esperanza.
Gálatas 5:5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Tené fe, no pierdas la esperanza, porque en Cristo y solo en Cristo vamos a encontrar la victoria y vamos a permanecer. Acordate, no es algo de un día, es algo de toda la vida. Si te gustaría hablar más del tema, si te gustaría que estemos orando por vos, podés contactarte con los organizadores de la conferencia. Ellos seguramente están dispuestos a recibir tu inquietud, a recibir tu petición de oración, a charlar con vos, a dedicarte tiempo, a escucharte, a orar juntos. Si te gustaría comunicarte conmigo, también ellos tienen mis datos, podés pedírselos, no hay ningún problema, estoy a total disposición. Te comparto parte de mi experiencia de vida, de lo que el Señor me enseña a través de su palabra, de cómo quiere que yo viva y de cómo unos a otros tenemos que animarnos a vivir en santidad y en pureza sexual. Te lo digo como alguien casado, lo que la pornografía y la masturbación ofrecen no sirven para nada. Si esperás el tiempo del Señor, el sexo dentro del matrimonio es lo más hermoso que hay, y sobre todas las cosas glorifica a Dios. Que Dios te bendiga. La verdad que de mucha bendición y aprendizaje. ¿Y el tiempo de soltero qué tal? La verdad nos sorprendió bastante, nos falta mucho para aprender, pero fue de bendición. Qué bueno, Ryan. No te olvides, el día de mañana tenemos tiempo especial de evangelismo. Estaremos de forma presencial, 16 horas. No te preocupes si no podés venir. Vamos a estar compartiendo el video por YouTube, así que por la noche podés verlo. Además, acordate de guardar el código que hoy mostramos en pantalla, y también, si no tenés el primer código, ve el video de ayer. Y acordate que para mañana vamos a compartir el tercer código para descargar el libro digital Las mentiras que los hombres creen. Así que esto es todo por hoy y nos despedimos.